El misterio más profundo de la existencia no es la muerte, sino el hecho de que, a pesar de todo, seguimos viviendo. ¿Por qué, incluso después de alcanzar todo lo que querías, sigues sintiendo que algo te falta? Si el sentido de la vida realmente existe, ¿por qué parece tan difícil encontrarlo? Y lo más inquietante, si todo termina con la muerte, ¿para qué vivir? Lev Tolstoy, uno de los escritores más importantes de la historia, se enfrentó a esta pregunta de una manera tan intensa que casi lo destruyó. Tenía fama, tenía fortuna, tenía una familia amorosa, y sin embargo, se encontró frente a un abismo existencial tan profundo que nada de lo que había construido podía llenarlo. Para Tolstoy, esta no era una simple crisis pasajera, era un tormento diario. Se despertaba cada mañana sin encontrar un solo motivo para seguir adelante. El éxito no lo satisfizo. La filosofía no le dio respuestas. La ciencia lo hizo sentir aún más insignificante. Y cuando parecía que no había salida, Tolstoy hizo un descubrimiento inesperado. Una verdad tan simple que tardó años en aceptarla. Una verdad que no encontró en los libros ni en las teorías de los grandes pensadores, sino en las personas de quienes menos esperaba aprender algo. Este descubrimiento no solo cambió su vida, también podría cambiar la tuya. Ahora adentrémonos en la mente de Tolstoy y descubramos cómo un hombre que lo tenía todo se dio cuenta de que, en realidad, no tenía nada. Lev Tolstoy tenía todo lo que cualquiera podría desear: fama, fortuna, una familia amorosa, un legado literario inmortalizado en obras como Guerra y Paz y Ana Karenina. Los intelectuales lo admiraban. El pueblo leía sus historias con pasión. Su nombre ya estaba marcado en la historia. Pero en la cima de su éxito, la angustia comenzó a consumirlo. Había algo dentro de él, un vacío que no podía ser llenado con aplausos ni reconocimiento. Cada mañana despertaba con una sensación de asfixia, como si estuviera siendo perseguido por un pensamiento recurrente e inescapable. Si todo termina con la muerte, ¿por qué nada de lo que he conseguido me hace feliz? Tolstoy comparaba su existencia con la de un viajero perdido en un bosque oscuro, corriendo desesperadamente de una bestia invisible. Esa bestia era la muerte. Sabía que siempre estaba al acecho, esperando, observando, y lo más aterrador era que todo lo que hacía para huir solo retrasaba lo inevitable. La sociedad nos enseña que el éxito y el sentido de la vida van de la mano, que alcanzar grandes logros, ser reconocido y construir un legado nos dará plenitud. Pero, ¿qué pasa cuando llegas ahí y el vacío sigue presente? O peor aún, cuando se intensifica. Esa fue la revelación más angustiante para Tolstoy. Había seguido el camino que todos consideraban correcto, y al final solo encontró un gran silencio. La felicidad que buscaba siempre parecía estar en la siguiente meta: un nuevo libro, un nuevo reconocimiento, un nuevo logro. Pero cuando alcanzaba lo que quería, la alegría era efímera, como agua que se escurre entre los dedos. Tolstoy miró a su alrededor y vio que no era el único. Muchos de sus amigos, intelectuales y artistas, sufrían lo mismo. Personas que por fuera parecían tenerlo todo, pero que por dentro colapsaban en silencio. Era un sufrimiento invisible, disfrazado de éxito. ¿La vida siempre ha sido así? ¿Y yo apenas me estoy dando cuenta? Esa duda lo llevó a una espiral de pensamientos obsesivos. Ya no podía concentrarse en su escritura. No encontraba placer en las cosas que antes amaba. Ni siquiera su familia, a la que tanto valoraba, podía alejar su angustia. Y entonces llegó la pregunta más devastadora de todas. Si todo lo que he construido no tiene un significado real, ¿para qué seguir viviendo? Tolstoy se encontraba al borde de un abismo, y si no encontraba una respuesta, sabía que ese abismo terminaría por consumirlo. Tolstoy no podía ignorar más la pregunta que lo atormentaba. Si todo termina con la muerte, ¿qué sentido tiene seguir adelante? No era solo una crisis emocional, era una pregunta profunda, racional, filosófica. Necesitaba respuestas, algo que explicara, con lógica y certeza, por qué valía la pena seguir viviendo. Y para encontrarlas, hizo lo que cualquier gran intelectual haría. Se sumergió en la filosofía.
Creía que los más grandes pensadores de la humanidad debían haber enfrentado la misma angustia, y que, en algún lugar, entre las páginas de los tratados filosóficos, debía haber una respuesta. Leyó a Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, exploró el existencialismo, el escepticismo, el racionalismo. Buscó en la ciencia, en la ética, en la lógica. Pero para su sorpresa, cuanto más leía, más desesperado se sentía. La filosofía, en lugar de ofrecer alivio, solo profundizaba su crisis. Schopenhauer, con su pesimismo implacable, parecía confirmar sus peores temores. La vida es una sucesión de sufrimientos, sin un propósito final. Kant, con su análisis de la razón pura, demostraba que el sentido de la vida no era algo que pudiera probarse racionalmente. Nietzsche rechazaba cualquier concepto predefinido de propósito y veía la búsqueda de significado como una construcción humana. Nada de esto resolvía el problema. Al contrario, esas ideas solo reforzaban la noción de que la existencia era un fenómeno arbitrario, una pieza sin sentido en un teatro cósmico. Pero la ciencia fue aún más brutal. Al estudiar biología y física, Tolstói encontró un universo indiferente, regido por leyes frías e impersonales. La vida, según la ciencia, no era más que una combinación de procesos químicos, un accidente cósmico, sin intención ni significado. Y la muerte no era una transición, era el final absoluto de todo lo que alguna vez fuimos. Esta constatación lo dejó en un estado de desesperanza aún mayor. Si la razón, la filosofía y la ciencia no podían dar una respuesta satisfactoria, ¿dónde más buscar? Tolstói se sentía como un náufrago a la deriva, rodeado de respuestas que no le servían. Su angustia comenzó a afectarlo físicamente. No dormía bien, descuidaba su alimentación, se distanció de su familia. En las noches despertaba con una sensación de desasosiego, abrazado por un pensamiento inquietante. Todo lo que amo desaparecerá. Mis hijos, mis nietos, mi nombre, todo se perderá con el tiempo. Fue entonces cuando enfrentó su pregunta más aterradora. Si al final todo se transforma en olvido, ¿qué sentido tiene continuar? La incertidumbre lo atormentaba. Sumido en la desesperación, escribió en confesión que tuvo que alejar ciertos objetos de su casa. ¿Por qué? Porque temía que, en un momento de desesperanza, su mente lo empujara a tomar una decisión irreversible. Tolstói había tocado fondo. Nada tenía sentido. Pero, en medio de esa oscuridad, una pequeña chispa persistía dentro de él. Un pensamiento que no lograba explicar. A pesar de su angustia, había algo en su interior que se resistía a aceptar que la vida no tenía sentido. ¿Qué era? ¿Un simple instinto de supervivencia? ¿Un miedo inconsciente a lo desconocido? O tal vez, después de todo, el sentido de la vida sí existía, pero debía buscarlo en otro lugar. Tolstói no tenía la respuesta, pero el simple hecho de que aún tuviera dudas significaba que su búsqueda aún no había terminado. Y entonces decidió hacer algo radical. Dejó de buscar respuestas en los libros, dejó de buscar sentido en los discursos de los intelectuales, y comenzó a observar a las personas que jamás habían leído a Kant, Schopenhauer o Nietzsche, personas que no tenían grandes fortunas, ni fama, ni reconocimiento, pero que, de alguna manera, parecían vivir con una paz que él jamás había sentido. Tolstói estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Tolstói se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Había intentado encontrar respuestas en la filosofía, la ciencia y la lógica, pero ninguna disipaba su angustia. Al contrario, cuanto más profundizaba, más se intensificaba su desesperación. Era como si la vida misma le estuviera revelando una verdad incómoda. Si todo tiene un final, ¿qué significado real tiene lo que hacemos? Esta inquietud lo consumía. Las cosas que antes le daban satisfacción, como escribir o compartir tiempo con su familia, empezaron a perder su sentido. Todo parecía parte de un ciclo sin dirección clara, un juego en el que todos participaban, solo para no enfrentar lo inevitable.
Pero hubo algo que lo hizo detenerse, algo que lo obligó a mirar la vida desde otra perspectiva. Tolstoy comenzó a fijarse en aquellas personas que jamás se habían hecho preguntas filosóficas. Los campesinos, los obreros, los artesanos, gente sencilla, personas que no tenían riqueza, reconocimiento ni títulos intelectuales. Y sin embargo, vivían en paz. No pasaban las noches en vela cuestionando el sentido de la vida. Simplemente vivían. Y Tolstoy no podía entenderlo. Él, un hombre que lo tenía todo, se encontraba atrapado en un vacío insoportable. Pero estas personas, que no poseían nada, parecían más felices que él. ¿Cómo era posible? Tolstoy se acercó a ellos, los observó con detenimiento y comenzó a notar un patrón. Estas personas no buscaban desesperadamente un significado para la vida, no porque fueran ignorantes, sino porque parecían vivir dentro de él. Ellos no analizaban la existencia, la experimentaban. Su sentido no provenía de teorías, sino de la conexión con la vida misma. Tolstoy empezó a conversar con campesinos y notó algo sorprendente. Ninguno tenía una respuesta filosófica clara sobre el sentido de la vida, pero todos compartían una certeza silenciosa, una aceptación de la existencia que él jamás había experimentado. Ellos no buscaban demostrar que la vida tenía sentido, simplemente confiaban en que lo tenía. Esto lo cambió todo para Tolstoy. Por primera vez comenzó a sospechar que tal vez había estado buscando en el lugar equivocado. Quizá el error estaba en tratar de encontrar el sentido de la vida como si fuera una ecuación por resolver, cuando en realidad era algo que solo podía sentirse. Pero entonces surgió otra revelación. La mayoría de estas personas tenían algo en común, algo que Tolstoy había despreciado durante gran parte de su vida: la fe. Pero la fe de estas personas no era un concepto teórico, no era un debate teológico, no era un dogma impuesto, era algo vivido, una confianza natural, una conexión con algo más grande que trascendía la lógica. No cuestionaban si la vida tenía sentido, porque creían, de manera simple y directa, que formaban parte de algo mayor. Tolstoy comenzó a darse cuenta de algo que lo estremeció. Toda su crisis existencial provenía del hecho de que exigía una prueba absoluta del sentido de la vida. Pero, ¿y si esas pruebas simplemente no existieran? ¿Y si el sentido de la vida no era algo que se descubre a través de la razón, sino algo que se vive mediante la entrega? Esta idea comenzó a cambiar su manera de ver el mundo. Por primera vez en años, Tolstoy sintió un atisbo de paz. Aún no tenía todas las respuestas, pero empezó a comprender que tal vez no las necesitaba. Tal vez el error estaba, precisamente, en intentar controlar algo que jamás podría ser controlado. Y ese pensamiento lo llevó a una transformación decisiva. Tolstoy, el gran pensador racional, el escritor brillante que había explorado el alma humana en sus obras, se encontró ante una verdad que se resistía a aceptar. Tal vez, el sentido de la vida no era algo que debía demostrarse, sino vivirse. Tolstoy se resistió a aceptar la conclusión a la que lo estaba llevando su propia búsqueda. Para alguien que había dedicado su vida al pensamiento racional, a la exploración intelectual, a la lógica, la idea de que el sentido de la vida no se descubre con la mente, sino que se experimenta con el corazón, era casi una afrenta a todo lo que creía. Pero no podía negarlo. Los campesinos, los obreros, las personas humildes que había observado, no tenían respuestas filosóficas elaboradas. No podían debatir sobre Kant o Nietzsche. No tenían teorías complejas sobre la existencia, pero tenían algo que él nunca había sentido: paz. Tolstoy empezó a sospechar que la clave no estaba en encontrar una respuesta definitiva, sino en dejar de hacer la pregunta. La vida no era un problema por resolver, era un misterio por vivir, y con esa revelación, algo dentro de él cambió. Tolstoy ya no podía seguir viviendo como antes. Había dedicado su existencia a la búsqueda del éxito, del reconocimiento, de la inmortalidad literaria. Pero ahora entendía que todo eso no tenía importancia real. Si el sentido de la vida estaba en la experiencia misma, en la entrega, en la simplicidad, entonces debía vivir en coherencia con esa verdad, y así comenzó su transformación.
Dejó de interesarse en la aristocracia, en los lujos, en el reconocimiento. Empezó a vestir ropas sencillas. Renunció a muchas de sus posesiones materiales. Quiso donar sus tierras a los campesinos, pero esto lo llevó a un conflicto inesperado. Su esposa, Sofía, horrorizada por sus decisiones, se opuso con todas sus fuerzas. Ella no podía entender por qué el hombre que había trabajado toda su vida para construir un legado, de repente quería renunciar a todo. La relación entre ellos se deterioró rápidamente. Lo que antes era un matrimonio sólido se convirtió en un campo de batalla entre dos visiones opuestas del mundo. Tolstoy, por un lado, buscando desprenderse de todo lo material. Sofía, por otro, tratando de preservar lo que habían construido juntos. Pero Tolstoy estaba decidido. Empezó a escribir sobre su nueva visión de la vida. Defendió la sencillez, el amor, la compasión y el servicio a los demás como el único camino real hacia una existencia con sentido. El único propósito verdadero de la vida, escribió, es servir a los demás y vivir con amor. Se dedicó a causas humanitarias, ayudó a campesinos, predicó la no violencia y la humildad. Para él, la felicidad no estaba en la fama ni en el poder, sino en la entrega total a la vida. Pero aunque su mente encontró paz, su corazón seguía dividido. La tensión con su familia, la resistencia de la sociedad a aceptar su transformación. Todo esto lo desgastó, hasta que un día, ya con 82 años, tomó una decisión radical. En la oscuridad de la noche, Tolstoy abandonó su hogar, dejó su propiedad, se alejó de su familia, de sus riquezas, de todo lo que alguna vez lo definió. No tenía un destino claro, solo quería alejarse, ser libre, vivir sus últimos días con la sencillez que tanto anhelaba. Pero su cuerpo ya no era fuerte. Durante su viaje, enfermó gravemente. Fue encontrado en una pequeña estación de tren en Astapovo, solo, rodeado de extraños y algunos pocos amigos. Allí, Lev Tolstoy, el hombre que había pasado su vida buscando el sentido de la existencia, dio su último suspiro. Murió lejos del lujo que alguna vez poseyó, pero con la certeza de haber encontrado una verdad que la mayoría nunca se atreve a enfrentar. Lev Tolstoy pasó su vida buscando respuestas. Pensó que la fama, la riqueza y la inmortalidad literaria le darían plenitud. Cuando eso no fue suficiente, exploró la filosofía, la ciencia, la razón, pero en lugar de encontrar sentido, se encontró con un vacío aún más profundo. Y al final, cuando casi se rindió, descubrió que la respuesta nunca estuvo en los libros. Nunca estuvo en las ideas abstractas o en los conceptos intelectuales. Siempre estuvo frente a él. El sentido de la vida no se encontraba en la mente, sino en la manera en que vivimos. No en la lógica, sino en la entrega. No en la acumulación, sino en la conexión con los demás. Tolstoy entendió que la felicidad no proviene de teorías o logros externos, sino de las pequeñas cosas, el amor, la compasión, la simplicidad de un momento presente vivido plenamente. En su libro Confesión escribió, viví buscando pruebas cuando todo lo que necesitaba era confiar. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Estamos buscando el sentido de la vida en los lugares equivocados? Tolstoy nos mostró algo que pocos se atreven a aceptar. La felicidad no está en el éxito, en la fama, en el reconocimiento. Esos son espejismos, promesas rotas. El sentido no es algo que se explica, sino algo que se siente. Tal vez por eso muchas veces lo ignoramos, porque estamos demasiado ocupados buscándolo en otro lugar. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué hace que tu vida valga la pena? No es una pregunta con una respuesta universal. Es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero si este video te hizo reflexionar, no dejes que esta idea se pierda. Compártela con alguien que quizá esté sintiendo la misma angustia. Difundamos estas ideas. Abramos nuevos diálogos. Y por supuesto, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a que más personas descubran videos como este y que estas conversaciones se expandan. Ahora, si crees que esta historia terminó, piénsalo de nuevo. Hay dos videos en pantalla ahora mismo. Uno de ellos podría dejarte con aún más preguntas.
O tal vez con algunas respuestas inesperadas. Elige uno y sigue con este viaje. Pero te advierto, después de verlo, puede que nunca vuelvas a ver la vida de la misma manera. Nos vemos allá.